Ayer tuvimos resultados sobre Nvidia, una empresa que es de las poquitas que está tirando en auge del SP 500 y del Nasdaq con un crecimiento muy por encima de lo esperado. Y bueno, pues los resultados, aunque han sido muy satisfactorios, creo o igual no han sido del todo satisfactorios para lo que el mercado esperaba. Y es que, como ya sabemos, tenemos resultados de Nvidia que dispara sus ingresos por los chips de inteligencia artificial, aumentando un 59% su beneficio trimestral, llegando hasta los 26.422 millones en los datos como motor de ingresos. Esto nos supone una pregunta a todos, y es que a pesar de tener tantísimo auge el tema de Nvidia y luego las operaciones ya sabemos que tienen restricciones hacia China con el procesador H20, sabemos en tema también de DeepSeek y demás, y os quería traer una pequeña pregunta, y es que todo esto, ¿vale? Tenemos un pequeño dilema. Pueden ser, ¿vale? Que, bueno, pues tal y como el aviso de Pinco, puede ser que los resultados de Nvidia estén muy bien, aunque no haya superado lo que viene siendo las perspectivas que se demandaban, pero os dejo una pregunta encima de la mesa. ¿Las bolsas dependen cada vez más de la tecnología? Si no, ponérmelo en comentarios porque me gustaría saber vuestra opinión con todo esto. Y puesto que hemos tenido unos beneficios bastante interesantes con los resultados, vamos a ver los resultados, a ver de qué se tratan, porque tenemos de momento en la Q2 del 26, ¿vale? Del año fiscal, que Nvidia va un año adelantado al año fiscal correspondiente, tenemos un aumento en ventas de 42.062 a 46.643, es decir, un aumento de una Q a la otra de un 6% y de un 56% anualmente. Con lo cual, ¿vale? Tenemos un muy buen incremento en cuanto a las ventas. El margen grueso, perdón, también sube de un 60 a un 72% de una Q a la otra, y en cuanto que serían 11 puntos, bueno, 11,9 puntos, y luego tenemos de año a año un 2,7 en puntos. Aparte también tenemos los gastos de operación que también suben un poquito, aunque teniendo en cuenta la subida de una a otra, son bastante parejos, y que bueno, pues han subido de un 8% de una Q a la otra y anualmente un 38%. Los gastos que tenemos, los ingresos operativos que tenemos suben de un 21.638 al 24, bueno, al 28.440, es decir, sube de una Q a la otra un 31 y anualmente un 53%, sube bastante, la verdad que nos deja un muy buen sabor de boca. Y luego tenemos un beneficio neto conseguido que supera el 41% de un trimestre al otro y el 59% de un año a otro, subiendo de 18.775 a 26.422, además de unas acciones, el beneficio por acción diluido, ¿vale? Que nos sube de 0,76 a 1,08, es decir, subiendo anualmente un 61% y de un trimestre hacia otro de un 42%. Que la verdad que los resultados son excesivamente apoteósicos. Tenemos una subida en la Q2 de un 0,67 y una subida de la Q1 en 2026, ¿vale? De un año hacia otro a 1,08, con lo cual unos muy buenos ratios que no estarían pero que nada mal. Y luego, si tenemos en cuenta el tema de las ventas en non-GAAP, ¿vale? Que son cuando tenemos, bueno, aquí más que nada habría que buscar el tema de free cash flow, aunque nos vendría bien el net income, puesto que en el non-GAAP es cuando se ven también el tema de las deudas. Es decir, aquí tenemos el grueso, ¿vale? Excluyendo H2 Related, recordar, ¿vale? Que son las gráficas que se vendieron a China. Entonces, ahora después veremos exactamente a ver qué es lo que tiene. Porque claro, aquí como excluye esto, ¿vale? Pues tenemos la diferencia entre justamente el gap, ¿vale? Que lo incluiría, porque aquí no nos marca absolutamente nada, a el non-gap, que es el que las excluye. Excluyendo las H20, que son las que están en China, tenemos de un año para otro igual un 56% en ventas, comparado con el 56 que nos hay aquí. Es decir, no hay nada, porque obviamente tenemos que recordar que tenemos
restricciones en cuanto a las ventas de hace unos cuantos trimestres, lo que suele decir que no habría ningún tipo de problemática en cuanto a ventas porque no se han vuelto a vender ese tipo de gráficas, por eso están excluidas. Aunque bueno, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Tenemos una subida de un 1% también en el margen grueso, que diferencia un poquitín de 11.9 a 11.7 y de 2.7 a 3. Es decir, justo en el non-gap tenemos eso, aunque en el margen grueso excluidas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos trae? Pues tenemos aquí una pequeña subida muy chiquitita de un 1%, que sería justo más o menos casi lo que vendría siendo a este punto de por aquí, justamente las décimas que le faltan, porque recordar, aunque sea el margen grosso, también habría que descontar otros temas de deudas y de costes. Con todo esto, ¿qué podemos también decir? Bueno, pues tenemos al final el beneficio neto que sube a un 50% anualmente, un 30% de una Q a la otra, teniendo en cuenta que en la Q2 del año fiscal 2025 teníamos 16.952, justo que corresponde a este, ¿vale? Que sería 16.599, es decir, baja ligeramente, ¿vale? Tenemos un 41% en ventas a un 30%. ¿Por qué? Pues lo que lo he dicho, ¿vale? Por aquí estamos excluyendo las H20. Entonces, obviamente, baja en tema de las ventas. ¿Qué pasa también? Que, obviamente, si tenemos esto en cuenta, ¿vale? Pues tenemos que en la Q2 tenemos 25.783 con respecto a las 16.000, es decir, 10.000 más casi, o 9.000 más casi, ¿vale? De lo correspondiente a lo que sería, ¿vale? El tema de los ingresos netos en cuanto al gap. Esto nos hace un total, ¿vale?, de beneficios diluidos por acción de 1,05, que subiría con respecto a 1,08 del trimestre pasado y que subiría con respecto al 0,68 del mismo trimestre del año anterior. Con lo cual tenemos un pequeño resumen, ¿vale?, aquí abajo, que bueno, pues aunque las ventas, ¿vale?, se esperaban en 54 billones, disminuye más o menos un 2%, asumiendo, ¿vale?, las que no pueden vender las H20 en China, ¿vale?, que es justamente lo que comentábamos, ¿vale?, por restricciones en China. Al mismo tiempo, ¿vale?, tenemos que del non-gap al gap tenemos una diferencia sustancial de un 0,2%, ¿vale?, que corresponde justamente, ¿vale?, con esa pequeña bajada. Al igual que tenemos luego los márgenes operativos, ¿vale?, que también suben un poquitín con respecto al año fiscal 2026, que tenemos aproximadamente un margen que se esperaba, ¿vale?, un margen grueso de crecimiento que se esperaba alrededor del 30% de rango. Todo esto, ¿vale?, lo podemos mirar incluso más, pero esto al final es lo que ha hecho, ¿vale?, con todo esto. También tenemos aquí las tarjetas gaming. Al final el mercado se centra mucho en el tema de la inteligencia artificial, pero recordad que también Nvidia sigue vendiendo tarjetas para gaming, ¿vale?, y para el tema de PC, ¿vale?, al final para la inteligencia artificial de PC. Esto que nos lleva a una venta en las gaming, ¿vale?, que está en 4,3 billones, lo que supone un crecimiento de un 14% con respecto al cuatrimestre previo, que sería un 49% del año anterior. Es decir, por mucho que queramos tenerlo todo en la inteligencia artificial, tenemos que el lanzamiento de Blackwell Power, que sería la Nvidia que tenemos aquí, ¿vale?, la Nvidia GeForce RTX 5060, ¿vale?, que sería más rápida, ¿vale?, por el tema de la 60 class, bueno, por este tema que no estoy demasiado puesto en tema de gráficas de Nvidia, ya me perdonaréis, pero esto, ¿vale?, lo ha conseguido introduciendo esta parte de aquí, el NVFT4, que sería un poco, ¿vale?, a la nueva dicotomía, ¿vale?, de los CUDA que tenemos justamente en estos puntos de por aquí. Entonces, todo esto que hace que, aparte de la inteligencia artificial, la compañía siga viendo también en cuanto a gráficas de gaming, porque al final los jugadores también crecen muchísimo. También tenemos incremento en ventas, ¿vale?, para el tema de gráficas de edición audiovisual a nivel profesional, que sube a 601 millones, teniendo un 18% más de subida con respecto al trimestre pasado, que sería, bueno, al año pasado, perdón, que sería de un 32%. Entonces vuelve a subir en gráficas anunciadas, ¿verdad?,
RTX Pro 4000 y la RTX Pro 2000, ¿vale? Que serían con respecto a las dos partes. Y luego también tenemos, obviamente, en robótica, en CPO y demás, que bueno, pues en robótica, ya para terminar el tema del análisis de esta parte, que bueno, pues volveríamos al tema de lo mismo, ¿vale? En automoción tenemos una subida en venta de un 3%, que corresponde a una subida que ya llevamos de un 69% con respecto al año anterior, anunciando obviamente el full stack de los drivers, ¿vale? De Nvidia para estos temas para estos casos de AV Software Platform, ¿vale? Lo que viene siendo para plataformas de audiovisual. Con todo esto, ¿vale? Tenemos que sería el anuncio de la Nvidia Jetson AGX, ¿vale? Que esto ya os digo que ni idea, pero actualizan, ¿vale? Con lo que comentábamos, ¿vale? De la Nvidia AGX, ¿vale? Con el tema del chip para optimizarlo. Con todo esto, ¿vale? Podemos incluso ver muchas más cositas más detalladas, pero después de un poco ver todo el resumen, ¿vale? Ya veis un poco cómo está el panorama. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión, y es que tenemos a Nvidia de nuevo sin tema de drawdown, o sea, la verdad que muy bien posicionada. Tenemos también que ahora mismo estaría acercándose a la media +1, es decir, ya no estaría en rangos para comprarla como veníamos avisando anteriormente, que estaba en estos puntos de precio medio, o en estos puntos de por aquí que estaba también en puntos más o menos de precio asequible. Obviamente encontrarla en estas zonas de por aquí ya será costoso, ¿vale? Todo es posible, pero imagino que después de esta subida, ¿vale? Pues obviamente tendrá que venir algún tipo de retroceso, ¿vale? Si nos vemos un poquito para acá, tendrá que venir algún tipo de retroceso. ¿Por qué? Porque después de toda subida, subiendo máximos históricos, normalmente se suele quedar en lateral por toda esta parte de por aquí. Es decir, si marcamos una línea de tendencia lateral, más o menos, ¿vale? Porque ya digo que estos son temas más aproximados. Si me deja esto marcarlo, a lo mejor os puedo enseñar algo, ¿vale? Que sería marcando de por aquí, y nos posicionamos más o menos, ¿vale? En estos rangos, ya digo, aproximados por estos puntos, ¿vale? El que uniendo, intentando unir este punto de por aquí y este punto de por aquí, y luego segunda tendríamos aquí otro que iría por aquí, y luego tendríamos ahí otro más o menos por aquí. Ya digo, son aproximados. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a esto? Que muy posiblemente, perdón, que he dicho aquí una línea que no debería, nos movemos un poquito más para acá si me deja, que creo que no. Vale, está aquí en el límite. Vale, pues creo que tendríamos solamente un recorrido algo más lateral, aunque pueda bajar por la competencia, hasta chocar de nuevo con la barra en torno a estos puntos de por aquí de unos 100. Estaríamos aquí, vamos a ver, estaríamos en torno a unos 155 aproximadamente de precio. ¿Esto por qué? Porque aunque la cosa sigue, ¿vale? Sigue subiendo, pero ya vemos un poco cómo la tendencia, aunque se han incrementado muchísimo las ventas, los beneficios, como veis aquí, empiezan a doblarse. Entonces la cosa ahí pinta un poquitín peor. Tenemos aquí justamente, ¿vale? Una bajada en el pre-market, ¿vale? Porque obviamente veníamos del aftermarket, que fue cuando presentó resultados, y tenemos ahora mismo una bajada en el pre-market de casi un 2%. No es nada sustancial, pero sí a tener algo en cuenta. ¿Qué más tenemos? El dividendo extremadamente escaso, ¿vale? De 0,02. Las recompras sí que tiene algo de recompras de 1,02, con lo cual tenemos un 1,06 más o menos, ¿vale? En ciernes. Y lo que se estima, ¿vale? Es lo mismo que tenemos por aquí. Tenemos 0,2 en los próximos 12 meses, y lo que tenemos ahora mismo un 0,02 igual en estos últimos 12 meses. Entonces tenemos que al final la compañía no tiene previsión de cambiar absolutamente nada. Teniendo obviamente los ingresos netos máximos históricos, el free cash flow exactamente igual, las recompras creciendo a un ritmo brutal. Y luego tenemos, bueno, pues adquisiciones que han ido haciendo que tampoco son nada relevantes. Aparte de esto, ¿qué más podemos ver de la compañía? Que tenemos índices de deuda, ¿vale? Lo tenemos justamente aquí en mínimos históricos, y la deuda sí que es verdad que la ha bajado un poquito, pero de momento la mantiene ahí en máximos históricos. Un forward pair, como ya digo, de 34.1, que nos correspondería a un 15 o un 16, y que ahora veremos exactamente qué es lo que nos puede llevar, porque teniendo en cuenta que las recompras son bastante escasas, ¿vale? Lo tenemos por aquí, aunque ya digo, están en máximos históricos en cuanto si lo teníamos justamente en la otra, que lo tenemos justamente en este punto, ¿vale? Las recompras, que sería el punto negro, la tenemos en máximos históricos. Es decir, se van a poner ahora las pilas a recomprarse. Obviamente, yo en esto, ¿vale? Mi opinión personal sería más que empezar a recomprarse ahora,
¿vale? Para subir aquí el porcentaje o lo que quieran ver, ¿vale? Porque si a lo mejor se ven baratos o con muchísimo dinero encima, esperaría a bajada, ¿vale? A bajada en cuanto al precio, ¿vale? A lo mejor en 150, más o menos, que sería lo que podría llegar a bajar. ¿Para qué? Para recomprarme incluso más barato. Y con todo esto vamos a ver, como yo decía, tenemos 34.1 de forward pair, vamos a ver exactamente qué es lo que nos espera a día de hoy. Y es que si tenemos en cuenta el forward pair, ¿vale? Que era de 34 punto algo, ¿vale? Pues que tendríamos un promedio de unos 16, 14, 16 y tenemos un promedio de 11. Con lo cual, lo que os comentaba, ¿vale? Tenemos ahora mismo el precio de 181, bajando un poquito en el pre-market, pero un precio objetivo de 200, es decir, puede volver a subir todavía un poquitín más antes de que se lateralice, porque no creo que baje, ¿vale? Entonces seguramente se lateralizará, te salimos fuerte en compra. Yo de esto no haría mucho caso en esta vez. ¿Por qué? Porque aunque suba muchísimo de golpe, como hemos visto antes, ¿vale? Puede que el precio se lateralice. ¿Por qué? Porque está en máximos históricos. Entonces es mejor de momento mantenerse alejado de empresas que cotizan o que su valoración está muy arriba, que cotizan en máximos históricos. De momento no sería recomendable entrar. Con esto también, que para comentar, que tenemos en la Q2 resultados de más un 4%, como veíamos, y que nos espera un crecimiento de 1,22, 1,40, 1,47, 1,54 en lo que resta de año. Entonces, momento para entrar, muy seguramente, ¿vale? Tendríamos que esperar a retrocesos, aunque de momento, aunque no se prevean, habrá que esperar. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos varias noticias en relación a todo esto, y es que muy posiblemente les haga competidor de Capricorn, ¿vale? Competidor chino, Nvidia, ¿vale? Que en esto sí que puede ser que la cosa empiece a tirar, puede ser, ya digo, puede ser que empiece a tirar por ahí, ¿vale? Veremos a ver hacia dónde navega el mercado ahora. Luego también tenemos, obviamente, el tema un poquito del colapso, porque todos miran a Nvidia, pero tenemos también otro tema, ¿vale? Ya viste el Titán que sube casi solo en agosto, es decir, tenemos a Capricorn también subiendo muchísimo, también tenemos a otras compañías, es decir, habría que mirar, no solamente existe Nvidia. Con esto, ¿vale? Siempre también otra noticia, ¿vale? Porque Nvidia no tiene techo, ¿vale? En principio no tiene techo, las pulveriza con las previsiones impulsadas de la IA, pero tenemos a China muy por detrás ya haciendo chips con todo esto. Es decir, tenemos una gran competidora que la tenemos justamente por detrás en estos temas. Aparte que tenemos noticias también obviamente con el tema de Nvidia, ¿vale? Que caen un poquito pese a resultados récord, porque se esperaba un poquitín más. Entonces caen un poquito en un 3%, como veíamos antes, más un y pico en el premarket hoy día. Que ya digo, se actualizará poquito a poco, pero tenemos ahora mismo noticias, y es que aunque se disparan los beneficios un 59%, como hemos visto antes en el segundo trimestre, los inversores castigan por la acción por China. Es decir, China empieza a tener algo de peligro de por medio. Y es que tenemos también otro tipo de noticias, ¿vale? Justamente aquí. Y es que tenemos, al pasar de la IA, tenemos IBM y AMD que se asocian para crear una supercomputadora cuántica. Esto quiere decir que tenemos competencia por China y por AMD junto con IBM. Entonces, podemos ver si la cosa puede seguir exactamente igual, o si no, ¿vale? Si no, que comentéis vosotros. Puede ser que el tema de la IA basada en GPUs y en CPUs con IBM y con AMD puedan instalar a Nvidia. ¿Creéis que puede ser también que, como veíamos por aquí, la competencia con China junto con el tema de Capricorn también pueda desbancar a Nvidia? ¿Qué pensáis? Ponedme en comentarios, os leo y nada, como siempre os lo digo, os veo en el siguiente vídeo.